¿Qué clase de madre elegiría la boca de una mina abandonada como cuna para sus 4 hijos? Solo aquella que huye de un monstruo mucho peor que la oscuridad misma. Berenice pensó que el silencio sepulcral de la mina la olvidada sería su único aliado contra la tormenta furiosa y la persecución implacable de una familia cruel. Se equivocaba terriblemente, porque en esa tumba de piedra, donde nada debería moverse desde hace 50 años, el óxido gritó y las cadenas cobraron vida ante sus ojos. El ascensor de carga no bajó por la gravedad, bajó porque alguien o algo lo llamó desde el abismo insondable de la tierra, y lo que regresó en esa jaula de hierro no fue lo que ella esperaba. Prepárate, porque una vez que escuches el primer chirrido del metal, ya no habrá vuelta atrás. La lluvia no caía del cielo. Parecía ser arrojada con violencia por una mano invisible y colérica, golpeando la ladera de la montaña como miles de látigos líquidos. En medio de ese caos elemental, una figura solitaria y encorvada luchaba contra el viento. Era Berenice. Su abrigo, empapado y pesado como el plomo, apenas servía para proteger el pequeño bulto que llevaba presionado contra su pecho. La pequeña paloma, de apenas 1 año de edad, que lloraba con un gemido sordo, ahogado por el estruendo de los truenos. «Ya casi llegamos», gritó Berenice, aunque el viento se tragó sus palabras al instante. Con su mano libre arrastraba a Dante, de 5 años, quien tropezaba en el barro, sus pequeñas piernas temblando de frío y agotamiento. Detrás de ella, haciendo un esfuerzo que superaba su edad, venía Tristán, de 12 años. El muchacho, con el rostro endurecido por una madurez forzada, sostenía la mano de Amara, de 9, mientras cargaba sobre sus hombros las 2 únicas bolsas de arpillera que contenían todas las posesiones terrenales de la familia. Frente a ellos, surgiendo de la neblina grisácea como el esqueleto de una bestia prehistórica, se alzaba la estructura de la mina La Olvidada. Las vigas de acero retorcido y la madera podrida crujían bajo el asalto de la tormenta. Era un lugar prohibido, un lugar de leyendas locales sobre derrumbes y fantasmas, pero para Berenice, en esa noche maldita, era el único santuario posible. Llegaron a la puerta principal de la casa de máquinas. Un candado oxidado, grande como un puño, les bloqueaba el paso. «Tristán, la barra», ordenó Berenice, su voz quebrada por la desesperación. El niño soltó la mano de su hermana y sacó una barra de hierro de entre las bolsas. Con una fuerza nacida del pánico, golpeó el cerrojo 1, 2, 3 veces. El metal viejo cedió con un chasquido seco. Empujaron la pesada puerta corrediza, y ésta se deslizó gimiendo sobre rieles que no se habían usado en décadas. Entraron. El silencio en el interior fue un golpe físico. El aire olía a grasa rancia, polvo de roca y abandono. Berenice cerró la puerta tras de sí, dejando fuera el rugido de la tormenta, aunque el frío se había colado con ellos hasta los huesos. Estaban en la sala de control del elevador principal. En el centro de la vasta habitación, una enorme jaula de hierro, el ascensor de carga, pendía sobre un pozo negro, un agujero en el suelo que parecía no tener fondo. Grandes engranajes y cadenas del grosor de un brazo humano colgaban del techo, inmóviles y cubiertos de telarañas. «¿Mamá?», susurró Amara, su voz temblorosa haciendo eco en las paredes de hormigón. «Aquí viviremos ahora. Tengo miedo. Está muy oscuro». Berenice se dejó caer de rodillas en el suelo sucio, abrazando a sus 4 hijos en un solo nudo de cuerpos mojados. Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente brotaron, mezclándose con el agua de lluvia en su rostro. «Solo por esta noche, mi amor», mintió, acariciando el cabello empapado de la niña. «Aquí nadie nos encontrará. Aquí estamos a salvo de ella». Ella. El nombre no necesitaba ser pronunciado. Doña Griselda. La imagen de su suegra apareció en la mente de Berenice como un relámpago. Recordó el día del funeral de su esposo, apenas 3 semanas atrás. Recordó la mirada de hielo de la anciana, vestida de luto riguroso, pero sin una sola lágrima en los ojos. Recordó las palabras susurradas al oído mientras echaban tierra sobre el ataúd. «No dejaré que una inútil como tú
críe a mis nietos en la miseria. Te quitaré a los niños, Berenice. Los enviaré lejos donde nunca los encuentres, y tú te quedarás en la calle donde perteneces. Y lo cumplió. Los abogados, las deudas falsificadas, el embargo de la casa. En menos de un mes, Berenice lo había perdido todo. Todo menos a sus hijos. La huida había sido su única opción antes de que los servicios sociales, manipulados por el dinero de Griselda, se llevaran a Tristán, Amara, Dante y Paloma a orfanatos separados. «Tenemos que secarnos», dijo Tristán rompiendo el trance de su madre. El chico sacó una linterna de pilas que parpadeaba débilmente e iluminó el rincón más alejado del pozo del ascensor. Allí amontonaron viejos sacos de cemento vacíos para hacer una cama improvisada. Las horas pasaron lentamente. La noche se hizo profunda. Los niños, agotados por la caminata y el llanto, finalmente cayeron en un sueño inquieto, acurrucados unos contra otros bajo las mantas raídas que habían traído. Berenice no podía dormir. Se sentó de espaldas a una pared, vigilando la puerta, con el corazón latiendo al ritmo de la lluvia que aún golpeaba el techo de chapa. Se sentía la mujer más sola del universo. Miró hacia el centro de la sala, hacia la jaula del ascensor. Era una estructura imponente, un monstruo de hierro dormido que conectaba la superficie con las profundidades de la tierra, donde los hombres solían extraer plata hace medio siglo. De repente, el sonido cambió. No fue un trueno. Fue un clic eléctrico, seco, nítido. Berenice contuvo el aliento. Sus ojos se abrieron desmesuradamente en la penumbra. En el panel de control, una caja metálica llena de relojes rotos y palancas oxidadas situada a 10 metros de ella, una pequeña luz roja se encendió. Parpadeó una vez, 2 veces, y luego se quedó fija, brillando como un ojo inyectado en sangre en medio de la oscuridad. «No puede ser», susurró Berenice. La mina no tenía electricidad. Los cables habían sido cortados hace 30 años, pero el horror apenas comenzaba. Un zumbido bajo, profundo, comenzó a vibrar en el suelo. Las vibraciones subieron por las piernas de Berenice, erizándole la piel. «¡Rem!». «Mamá». Tristán se despertó de golpe, sentándose. Antes de que Berenice pudiera responder, el sonido se convirtió en un estruendo metálico. ¡Clank! Los enormes engranajes del techo, que parecían soldados por el tiempo, giraron. El polvo de 50 años cayó como nieve gris sobre ellos. Las cadenas se tensaron con un gemido agudo que lastimaba los oídos. Y entonces, ante la mirada aterrorizada de la viuda y sus hijos, la jaula del ascensor se movió. «¡Atrás! ¡Todos atrás!», gritó Berenice, lanzándose sobre sus hijos para protegerlos con su cuerpo. La jaula no subió. Bajó. Con un chirrido constante y rítmico, el ascensor comenzó a descender hacia el pozo negro. Las luces rojas del panel parpadeaban frenéticamente. Berenice observó, paralizada por el terror, cómo la parte superior de la jaula desaparecía bajo el nivel del suelo, tragada por la garganta de la montaña. El ruido de las cadenas deslizándose continuó durante lo que parecieron minutos eternos. Iba profundo. Muy profundo. «¿Hay alguien ahí abajo?», preguntó Dante, temblando, aferrado a la pierna de su madre. «Nadie, cariño». «No hay nadie», respondió Berenice, aunque su mente gritaba lo contrario. Si no había nadie, ¿quién había llamado al ascensor? ¿Era una trampa de doña Griselda? ¿Había instalado algún mecanismo remoto? ¿O eran las historias de los mineros muertos las que eran ciertas? El zumbido se detuvo de golpe. El silencio regresó, más pesado que antes. El ascensor había llegado al fondo. Berenice tomó la barra de hierro que Tristán había usado para romper el candado. Sus manos sudaban frío. Se puso de pie, temblando, y se colocó entre el pozo vacío y sus hijos. «No se muevan», ordenó con voz de acero, aunque por dentro se desmoronaba. Esperaron. 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos. El viento aullaba fuera, pero dentro la tensión era tan densa que costaba respirar. ¿Qué estaba pasando allá abajo en la oscuridad absoluta? Entonces el mecanismo cobró vida de nuevo. Esta vez, las cadenas giraban en sentido contrario.
El ascensor subía. Clank, clank, clank. El sonido se hacía más fuerte, más cercano. Algo venía. Algo subía desde las entrañas de la tierra hacia ellos. Berenice apretó la barra de hierro hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Si era un guardia, pelearía. Si era un animal, pelearía. No dejaría que nada tocara a sus hijos. La parte superior de la jaula apareció primero, luego las rejas laterales. Finalmente, el ascensor se detuvo con un golpe seco a nivel del suelo, exactamente donde estaba antes. Berenice alzó la barra, lista para atacar. Pero las rejas automáticas se abrieron lentamente, con un chirrido prolongado. ¡Ic! El interior del ascensor estaba vacío de personas. No había monstruos, no había guardias, pero no estaba vacío del todo. En el centro del suelo de madera podrida de la jaula, había un objeto que desafiaba toda lógica, algo que no debería estar allí, brillando con una luz suave y cálida que contrastaba con la luz roja y maligna del panel de control. Era una antigua lámpara de queroseno, de latón viejo pero pulido, con la llama encendida y estable, como si alguien acabara de colocarla allí con sumo cuidado para que no se apagara en el ascenso. La llama oscilaba suavemente, proyectando sombras largas y danzantes que parecían invitarles a entrar. Berenice bajó la barra ligeramente, confundida. Su corazón latía tan fuerte que le dolía el pecho. ¿Quién encendió esa lámpara a 300 metros bajo tierra en una mina clausurada? ¿Y para quién era esa luz? Antes de continuar con esta escena que te helará la sangre, quiero hacerte una pregunta muy seria. Si estuvieras en el lugar de Berenice, sola, con 4 niños hambrientos y perseguida por una familia poderosa, ¿huirías hacia la tormenta arriesgándote a morir de frío? ¿O te atreverías a investigar qué misterio se esconde en el fondo de esa mina? Dale me gusta al video si crees que Berenice es una madre valiente. Suscríbete al canal y activa la campana, porque no querrás perderte lo que hay junto a esa lámpara. Y dime en los comentarios, ¿desde qué ciudad o país nos estás escuchando esta noche? Quiero leerte. Berenice dio un paso adelante, hipnotizada por la luz de la lámpara. Tristán intentó detenerla agarrándola del brazo. «Mamá, no, es una trampa», susurró el niño con los ojos muy abiertos. «Tengo que saber, hijo», respondió ella, soltándose suavemente. Avanzó hasta el borde del abismo. La luz de la lámpara iluminaba algo más que estaba en el suelo, justo al lado del objeto brillante. No lo había visto desde lejos. Era una caja de madera rústica, y encima de la caja, algo rojo y brillante. Berenice entró en la jaula, sintiendo que el suelo se mecía levemente bajo su peso. Se agachó junto a la lámpara. El calor del fuego le reconfortó la cara helada. Miró dentro de la caja y se tapó la boca para ahogar un grito de incredulidad. No era oro, no eran joyas. Era pan fresco, todavía humeante. Y 4 manzanas rojas, perfectas. Berenice levantó la vista hacia la oscuridad del techo de la jaula, girando sobre sí misma, buscando cámaras, buscando ojos. «¿Quién está ahí?», preguntó al vacío. Nadie respondió. Pero entonces vio el papel. Un pedazo de papel amarillento clavado en una de las manzanas con una astilla de madera. Berenice lo arrancó con manos temblorosas y lo acercó a la luz de la lámpara para leer la caligrafía temblorosa y antigua, escrita con carbón. «El frío de la noche mata más rápido que el hambre. Cubran a los pequeños. Ellos no tienen la culpa de los pecados de los padres». Berenice sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío. Alguien sabía que estaban allí. Alguien sabía exactamente cuántos niños tenía. Y ese alguien estaba viviendo debajo de sus pies, en la oscuridad eterna. De repente, la jaula se sacudió violentamente bajo sus pies, como si algo enorme hubiera golpeado el cable desde abajo. La lámpara resbaló. Berenice cayó de rodillas. «¡Mamá, sal de ahí!», gritó Tristán. Pero antes de que pudiera moverse, un sonido gutural, como el suspiro de una bestia despertando, subió por el hueco del ascensor, trayendo consigo un olor a azufre y tierra mojada. Berenice miró hacia abajo, hacia las rendijas del suelo de madera del ascensor.
y por un segundo, solo por un segundo, juró ver dos puntos blancos como ojos ciegos, mirándola desde la negrura insondable del pozo. La aventura de Berenice en la mina. La olvidada acaba de comenzar, y el secreto que yace en el fondo podría salvarla o destruirla para siempre. El eco de aquel suspiro gutural se desvaneció en las paredes húmedas del pozo, dejando un silencio aún más denso que antes. Berenice, con el corazón martilleando contra sus costillas, salió del ascensor trastabillando, arrastrando la caja de madera consigo como si fuera un escudo. El miedo le tensaba cada músculo, pero el instinto de supervivencia rugía más fuerte. «Aléjense del borde», ordenó a los niños, empujando la jaula metálica para cerrarla, aunque el mecanismo automático ya no respondía. Tristán corrió hacia ella y la ayudó a cargar la caja hasta la zona de seguridad, lejos de la boca abierta de la mina. Amara y Dante observaban con ojos desorbitados el tesoro que su madre había traído de las entrañas de la tierra. «¿Es comida, mamá?», preguntó Dante, su pequeña voz cargada de una esperanza dolorosa. El hambre había sido su compañera constante durante los últimos 3 días de fuga. Berenice abrió la tapa de la caja completamente. El aroma a pan recién horneado inundó la fría sala de máquinas, un olor tan cálido y hogareño que parecía una alucinación en aquel lugar infernal. Dentro había 2 hogazas grandes, redondas y rústicas, todavía tibias al tacto, envueltas en paños de lino limpio. Junto a ellas, las 4 manzanas rojas brillaban como rubíes, y al fondo frascos de vidrio con conservas de durazno y carne seca. «Coman», dijo Berenice, partiendo el pan con las manos temblorosas y repartiéndolo entre las 4 bocas hambrientas. Incluso la pequeña Paloma dejó de llorar al sentir la miga suave en su boca. Mientras los niños devoraban la comida como pequeños lobeznos, la mente de Berenice trabajaba a una velocidad vertiginosa. Observó la nota escrita con carbón una vez más. «El frío de la noche mata más rápido que el hambre». La caligrafía era antigua, llena de florituras que ya no se enseñaban en las escuelas, el trazo de una mano firme pero envejecida. «Mamá», susurró Amara con la boca llena señalando hacia el ascensor. «¿Quién nos dio esto? ¿Es un fantasma bueno?» «No existen los fantasmas, cariño», respondió Tristán, aunque su tono carecía de convicción. «Debe ser alguien que se esconde, como nosotros. Quizás un vagabundo». «Un vagabundo no hornea pan caliente a 300 metros bajo tierra», replicó Berenice poniéndose de pie. Se acercó nuevamente al borde del abismo, con la lámpara de queroseno en la mano, iluminando las vigas oxidadas. El misterio era tan profundo como el pozo mismo. ¿Quién podía vivir ahí abajo? La mina había sido clausurada hacía medio siglo, tras un derrumbe catastrófico que, según decían las abuelas del pueblo, se había tragado a una docena de hombres. Nadie bajaba allí, nadie, excepto al parecer este benefactor invisible. Berenice sintió una extraña mezcla de gratitud y terror. Quienquiera que fuese, les había salvado la vida esa noche, pero la frase final de la nota la inquietaba. «Ellos no tienen la culpa de los pecados de los padres». ¿A qué pecado se refería? ¿Sabía quién era ella? ¿Conocía a su difunto esposo? O peor aún, conocía a doña Griselda. «Tengo que agradecerle», decidió Berenice en voz alta. «Y tengo que saber si es un amigo. No podemos quedarnos aquí a ciegas. Si Griselda nos encuentra, necesitamos aliados». «No, mamá», suplicó Tristán. «No lo llames de nuevo. Esa cosa gruñó». «Era el viento en los túneles, hijo. Solo el viento». Berenice buscó en su bolso un pedazo de papel y un lápiz. Escribió con rapidez, apoyándose contra la pared fría. «Gracias por salvar a mis hijos. No tenemos a dónde ir. Nos persiguen». «¿Quién es usted? ¿Podemos confiar en su luz?» Berenice dobló el papel y lo colocó dentro de la caja vacía. Respiró hondo, reuniendo todo el coraje que le quedaba, y caminó hacia el ascensor. Colocó la caja en el centro del suelo de madera, justo donde la había encontrado. Luego se dirigió al panel de control. La luz roja seguía fija, observándola. «Por favor», susurró, y presionó el botón de descenso,
un botón negro y gastado por el uso de fantasmas pasados. El clic resonó de nuevo. El clank de los engranajes respondió, y la jaula comenzó a bajar, llevándose su mensaje hacia la oscuridad. Los niños se agruparon en silencio detrás de ella, observando cómo el cable de acero se desenrollaba interminablemente. Pasaron 10 minutos, 20. El ascensor debía haber llegado al fondo hacía mucho. Berenice esperaba que la jaula subiera de nuevo, quizás con otra nota, quizás con más ayuda. Pero lo que sucedió a continuación heló la sangre en sus venas. Desde las profundidades de la tierra no llegó el sonido del ascensor subiendo. Llegó un sonido diferente, un golpe metálico, brutal y resonante, como si alguien hubiera golpeado una tubería gigante con un martillo de guerra. ¡Clang! El edificio entero vibró. Polvo cayó del techo. —¿Qué fue eso? —gritó Dante tapándose los oídos. —¡Shh! —chistó Berenice. —Clang, clang, clang. 3 golpes rítmicos. Era una señal, una advertencia o una llamada de auxilio. Y entonces el cable del ascensor se tensó violentamente, sacudiéndose como una cuerda de violín a punto de romperse. El motor eléctrico del techo emitió un chirrido agónico, echando chispas, intentando levantar un peso que excedía por mucho la capacidad de la jaula. —Está atascado —gritó Tristán—. Algo lo está jalando hacia abajo. Berenice corrió hacia el panel y golpeó el botón de parada de emergencia, pero los controles estaban muertos. El motor seguía girando, quemándose, llenando la sala de humo acre. De repente, un grito subió por el hueco del ascensor. No era un gruñido esta vez. Era una voz humana, una voz ronca, desesperada, amplificada por la acústica del túnel de piedra. —¡Ayuda! ¡Se derrumba! ¡Sáquenme! El corazón de Berenice dio un vuelco. Había una persona viva allí abajo y estaba en peligro mortal. El movimiento del ascensor, el peso de la caja, o quizás la simple antigüedad de la estructura, había provocado algo catastrófico en las galerías inferiores. —¡Tenemos que sacarlo! —gritó Berenice, olvidando el miedo. —Mamá, el motor va a explotar —advirtió Tristán, retrocediendo ante la lluvia de chispas. Con un estallido final, el motor eléctrico murió. El silencio cayó de golpe, solo roto por el sonido del cable de acero vibrando bajo una tensión inmensa. El ascensor estaba colgado en algún punto del abismo, inmóvil. El grito de abajo se transformó en una tos seca y agónica. Berenice corrió hacia el borde. —¡Hola! —gritó hacia la oscuridad. —¿Me escucha? Silencio por unos segundos. Luego, una respuesta débil, lejana, pero clara. —El derrumbe. Me atrapó. La pierna. No puedo. Subir. Era un hombre, un anciano, por el tono quebradizo de la voz. Berenice miró a sus hijos. Estaban aterrorizados, sucios, cansados. Pero también vio en los ojos de Tristán y Amara una chispa de determinación heredada. —Tristán, busca en las herramientas. Necesitamos una manivela manual. Todos los ascensores antiguos tienen una, ordenó Berenice asumiendo el mando. Amara, cuida a Paloma y a Dante. No dejen que se acerquen al borde. Berenice se arrodilló junto a la base del motor quemado. Quitó una carcasa de metal caliente con sus propias manos, ignorando las quemaduras en sus palmas. Allí estaba, un engranaje secundario con una entrada cuadrada para una manivela de emergencia. ¡La encontré!, gritó Tristán desde un rincón lleno de chatarra, levantando una barra de hierro con forma de seta, pesada y oxidada. Corrieron hacia el motor, encajaron la manivela. «Gira, hijo, gira con todas tus fuerzas». Entre los dos, madre e hijo, comenzaron a empujar la manivela. Era pesadísima. El óxido y el peso del ascensor, más la carga desconocida, hacían que cada centímetro ganado fuera una tortura muscular. 1, 2, 3, contaba Berenice, empujando con el hombro, sus botas resbalando en el suelo grasiento. El cable comenzó a enrollarse lentamente, muy lentamente. ¡Creak! ¡No paren! La voz de abajo sonó más urgente. ¡El techo! ¡Está cediendo! Giraron durante minutos que parecieron horas. El sudor empapaba la ropa de Berenice,
mezclándose con la lluvia que se filtraba por el techo. Sus músculos ardían como fuego líquido, pero no se detuvo. Ese hombre les había dado pan, ese hombre les había dado calor. No lo dejaría morir enterrado en la oscuridad. «Ya veo la luz», gritó la voz desde el pozo. Un último esfuerzo titánico. Tristán gritó de esfuerzo, su rostro rojo. Berenice sintió que su espalda iba a partirse en dos. Con un golpe sordo, el techo del ascensor apareció a nivel del suelo. Unos giros más y el piso de la jaula se niveló con la sala. Berenice soltó la manivela y corrió hacia las rejas, abriéndolas de un tirón. Lo que vio la dejó sin aliento. Tumbado en el suelo del ascensor, cubierto de polvo gris de pies a cabeza, había un hombre anciano. Su ropa eran harapos de minero de otra época, remendados con cuero y cuerda. Su cabello y barba eran una maraña blanca y salvaje que le llegaba al pecho. Una de sus piernas estaba torcida en un ángulo antinatural, sangrando bajo un vendaje improvisado y sucio. Pero lo más impactante no era su aspecto de náufrago de la tierra. Lo más impactante era lo que abrazaba contra su pecho con una fuerza protectora feroz, incluso más que a su propia vida. No era oro, no eran documentos, era un niño, o lo que parecía ser un niño. Berenice parpadeó confundida. No, no era un niño humano, era una estatua. Una figura tallada en una piedra negra y brillante, del tamaño de un niño de 5 años, con ojos hechos de esmeraldas puras que captaban la luz de la linterna y la devolvían con un destello hipnótico. El anciano alzó la vista hacia Berenice. Sus ojos eran lechosos, casi ciegos por años de oscuridad, pero llenos de una inteligencia aguda y penetrante. «Gracias», graznó el anciano tosiendo polvo. «Gracias». «Berenice». Ella retrocedió un paso. «¿Cómo sabe mi nombre?» El anciano sonrió mostrando dientes amarillentos pero fuertes. «Las piedras escuchan, niña. Las piedras siempre escuchan, y ellas me dijeron que vendrías. Me dijeron que la viuda del heredero traería la salvación o la condena». Antes de que Berenice pudiera procesar esas palabras proféticas, un sonido nuevo rompió la atmósfera de la sala. Un sonido que venía de afuera. No era el viento, no era la lluvia, eran sirenas, y el rugido de motores potentes subiendo por el camino de tierra hacia la mina. El anciano intentó incorporarse, gimiendo de dolor. «Están aquí», susurró con urgencia, aferrándose a la estatua de ojos de esmeralda. «Los lobos de Griselda han olido la sangre. Tienes que escondernos, Berenice. Si ven lo que he traído, nos matarán a todos». Berenice corrió hacia una de las ventanas sucias y miró hacia afuera. A través de la cortina de lluvia, vio los faros de 3 camionetas todoterreno negras acercándose a la entrada de la mina. En la puerta del vehículo líder, reconoció el escudo familiar de la empresa minera de su suegra. El pánico la golpeó como un puñetazo en el estómago. La habían encontrado. «Tristán, ayuda al señor», gritó Berenice, corriendo a bloquear la puerta de entrada con la misma barra de hierro que usaron para entrar. «Amara, esconde a tus hermanos detrás de las calderas viejas». «No servirá de nada bloquear la puerta», dijo el anciano, arrastrándose fuera del ascensor con una fuerza sorprendente para su estado. «Esa mujer no se detendrá ante una puerta de metal. Ella quiere lo que yo tengo, ella quiere al guardián», señaló la estatua negra. «¿Qué es eso?», preguntó Berenice, ayudándolo a apoyarse contra una pared. «¿Qué es la razón por la que tu marido murió, niña?», reveló el anciano mirándola fijamente con sus ojos ciegos. «Y es la única razón por la que tú y tus hijos podrían sobrevivir a esta noche, si tienes el coraje de usarlo». Los golpes comenzaron en la puerta principal. «¡Bum, bum, bum! ¡Abran!», gritó una voz amplificada por un megáfono desde afuera. Era la voz inconfundible del jefe de seguridad de Griselda. «Sabemos que están ahí. Entréguenos a los niños y nadie saldrá herido». Berenice miró a sus hijos temblando en las sombras. Miró al anciano misterioso y su estatua de esmeralda. Y finalmente, miró la puerta que vibraba con cada golpe. El miedo desapareció, reemplazado por una furia fría y maternal. Se volvió hacia el anciano. «Dígame qué hacer», dijo Berenice con voz firme. «Dígame cómo usar eso para destruir a esa bruja».
El anciano sonrió de nuevo, una sonrisa salvaje y antigua. Primero, tenemos que despertar a la mina. La tensión alcanzó su punto máximo. Los golpes en la puerta se convirtieron en el sonido de un soplete cortando el metal. Las chispas volaban hacia adentro. El tiempo se acababa. ¿Quién es realmente este anciano? ¿Qué poder tiene la estatua? Y lo más importante, ¿podrá una viuda desesperada y un minero lisiado enfrentarse al ejército privado de una magnate despiadada? El soplete cortaba el metal de la puerta con un silbido agudo y constante, dibujando una línea de fuego naranja brillante que avanzaba inexorablemente. Las chispas caían al suelo interior como una lluvia de estrellas mortales. Berenice sabía que tenían menos de 5 minutos antes de que los goznes cedieran y los hombres de Griselda irrumpieran en su refugio. «¿Despertar a la mina?», repitió Berenice, mirando al anciano con urgencia. «Hable rápido». El viejo minero, cuyo nombre aún era un misterio, se arrastró hacia el panel de control, ignorando el dolor de su pierna rota. Con una mano callosa y sucia de carbón, señaló una palanca roja cubierta de polvo y telarañas, situada en un lateral de la consola, separada de los demás controles. «Mi nombre es Ezequiel», dijo, su voz ganando fuerza a pesar de la debilidad física. «Fui el capataz de este lugar cuando tu suegro aún usaba pañales, y sé cosas que ellos olvidaron. Esa palanca no controla el ascensor, niña. Controla la ventilación de emergencia». «¿Ventilación?». Berenice no entendía cómo un poco de aire podría salvarlos. «No es aire lo que vamos a mover». Ezequiel soltó una risa seca, casi siniestra. «Es sonido. La mina está diseñada como un órgano gigante. Los túneles amplifican el ruido. Si activamos las sirenas de evacuación antiguas, el sonido rebotará en las paredes del cañón afuera. Será tan fuerte que pensarán que la montaña se les viene encima. Les dará pánico, y el pánico es nuestra única arma ahora». Tristán, que escuchaba atento, corrió hacia la palanca. «Espera, muchacho», advirtió Ezequiel. «No funcionará sin energía. El motor principal murió. Necesitamos una chispa». Berenice miró la lámpara de queroseno que aún ardía en el suelo. «¿Fuego? No, electricidad estática». «Fricción». Ezequiel señaló la estatua de ojos de esmeralda. «El guardián no es solo piedra, es magnetita pura, envuelta en una aleación conductora que los antiguos usaban para encontrar vetas. Si frotamos el cobre de los cables viejos contra su superficie, generaremos suficiente carga para un solo impulso». «¡Rápido!». Berenice no cuestionó la locura de la idea. La lógica había abandonado el edificio hacía mucho tiempo. Rompió la carcasa de un panel secundario y arrancó un manojo de cables gruesos. Con la ayuda de Tristán, pelaron los extremos con un cuchillo oxidado que encontraron en el suelo. «Amara, Dante, tápense los oídos», gritó Berenice. Ezequiel sostuvo la estatua. Berenice frotó los cables frenéticamente contra la superficie negra y lisa del ídolo. Saltaron chispas azules, crepitando en el aire húmedo. «¡Ahora, Tristán!», gritó el viejo. El niño tiró de la palanca roja con todo su peso. Al principio, nada sucedió. El soplete afuera ya casi completaba el círculo alrededor de la cerradura. Una patada fuerte hizo retumbar la puerta. «¡Abran o disparamos!», bramó la voz exterior. Entonces, el suelo tembló. Un gemido bajo comenzó a emanar de las profundidades de la mina, subiendo por el pozo del ascensor y expandiéndose por los conductos de ventilación oxidados que salían al exterior como chimeneas gigantes. El gemido se convirtió en un aullido. El sonido fue ensordecedor. No era una sirena moderna, era un cuerno de niebla industrial, un lamento mecánico que hacía vibrar los dientes y nublaba la vista. Afuera, el soplete se detuvo. Se escucharon gritos de confusión. «¡Terremoto! ¡Es un derrumbe!», gritó uno de los hombres de Griselda. El sonido rebotó en las paredes del valle, multiplicándose, creando la ilusión de que toda la montaña se estaba desgarrando. «¡Retrocedan! ¡A los vehículos!», ordenó el jefe de seguridad, presa del pánico instintivo ante la furia de la naturaleza. Berenice corrió a la ventana. Vio cómo las figuras oscuras corrían hacia las camionetas,
alejándose de la entrada de la mina, temiendo ser aplastados por rocas imaginarias. «¡Funcionó!», exclamó Tristán, soltando la palanca. La sirena murió con un suspiro largo y agónico. El silencio regresó, pero esta vez era un silencio triunfante. Habían ganado tiempo. Ezequiel se dejó caer hacia atrás, exhausto. Berenice se arrodilló a su lado, revisando su pierna. La fractura era fea. El hueso presionaba contra la piel amoratada. «Necesita un médico, Ezequiel. No puede quedarse aquí». «Nadie puede saber que estoy vivo, Berenice», murmuró él, agarrándola de la muñeca con fuerza. «Si Griselda sabe que el viejo Ezequiel respira, quemará esta montaña con nosotros dentro. Ella cree que morí en el accidente del 78, el accidente que ella provocó». Berenice sintió un escalofrío. ¿Ella provocó el derrumbe? Ezequiel asintió, sus ojos ciegos llenos de lágrimas de rabia antigua. «Tu suegro era un hombre débil, pero bueno. Iba a devolver las tierras a los mineros. Iba a revelar el secreto del guardián. Pero Griselda, esa mujer tiene hielo en las venas». Boicoteó los soportes. Hizo que pareciera un accidente. Murieron 12 hombres buenos. Yo sobreviví porque conocía los túneles secretos de los contrabandistas. Me escondí en la oscuridad durante 40 años, esperando a alguien digno. ¿Digno de qué?, preguntó Berenice, mirando la estatua negra. «Digno de la verdad, digno de la herencia». «Tu esposo lo intentó, Berenice. Él vino a buscarme hace un mes. Encontró mis señales». Berenice se llevó la mano a la boca. «¿Roberto estuvo aquí?» «Sí. Y yo le di los documentos, las pruebas del sabotaje, los títulos de propiedad reales que demuestran que la mina nunca perteneció a la familia de Griselda, sino al pueblo. Él iba a exponerla, iba a salvarte a ti y a los niños de la ruina». Las piezas del rompecabezas macabro encajaron en la mente de Berenice. La muerte de Roberto no había sido un accidente de coche, como dijo la policía. Había sido un asesinato. Lo mataron por lo que sabía, y ahora ella y sus hijos estaban en la misma línea de fuego. «Los documentos», balbuceó Berenice. «¿Dónde están?» La policía dijo que no encontraron nada en el auto. Ezequiel sonrió débilmente y golpeó suavemente la base de la estatua de magnetita. Sonó hueco. Roberto era listo. Sabía que no llegaría lejos con los papeles en la mano. «Me los devolvió antes de irse», dijo. «Si algo me pasa, guárdalos para mi esposa. Ella vendrá. Ella es más fuerte de lo que parece». Las lágrimas rodaron por las mejillas de Berenice. Su esposo había confiado en ella incluso desde la tumba. Esa fuerza que él veía en ella ahora tenía que salir a flote. No podía permitirse el lujo de llorar. Tenía que luchar. «Volverán», dijo Ezequiel, rompiendo el momento emotivo. «Cuando se den cuenta de que la montaña no se cayó, volverán más enojados. Y esta vez traerán explosivos. Tenemos que salir de aquí, Berenice, pero no por la puerta». «¿Por dónde entonces?». Ezequiel señaló el tubo de ventilación por donde había hablado antes. «Hay un conducto de servicio detrás de esa pared falsa. Lleva a la antigua chimenea de fundición en la cima de la colina, al otro lado de la cresta. Es estrecho, sucio y peligroso, pero es nuestra única salida invisible». Berenice miró a sus hijos. Paloma dormía en brazos de Amara. Dante jugaba con una tuerca. Tristán vigilaba la ventana con la barra de hierro en la mano. «¿Podrá usted subir con esa pierna?». «Tendrás que arrastrarme, niña», dijo Ezequiel con franqueza, «o dejarme aquí». «No dejamos a nadie atrás», respondió Berenice con ferocidad. Se levantó y comenzó a dar órdenes. «Tristán busca cuerdas, correas, lo que sea. Vamos a hacer una camilla de arrastre. Amara recoge la comida y el agua. Dante, tú llevarás la linterna. Yo llevaré a Paloma y tiraré de Ezequiel». Trabajaron con frenesí. Desarmaron parte de los asientos viejos de la sala de control para improvisar un trineo rudimentario. Ataron a Ezequiel con cinturones viejos y cables. El dolor debía ser insoportable, pero el viejo minero mordía un pedazo de cuero para no gritar. Tristán encontró una palanca y forzó el panel de la pared falsa que Ezequiel indicó. Detrás, un túnel oscuro y estrecho, lleno de telarañas y olor a hollín, se abría como una boca hambrienta. «Vamos», dijo Berenice,
Colocó a Paloma en una mochila frontal improvisada con una manta, dejando sus manos libres para tirar de las cuerdas del trineo de Ezequiel. Entraron en el túnel justo cuando los faros de las camionetas volvían a iluminar las ventanas de la sala de máquinas. Habían regresado, y esta vez no se detuvieron a golpear. Crash. El sonido de un vehículo embistiendo la puerta principal resonó a sus espaldas. Metal contra metal. Gritos de hombres armados invadiendo el refugio que acababan de abandonar. «¡Busquen por todos lados!», gritó la voz de Griselda. Ella misma había venido. Su voz era chillona, llena de odio. «Quiero a esa mujer y a los bastardos, y encuentren la entrada al pozo». Berenice y sus hijos se adentraron en la oscuridad del conducto, arrastrándose hacia arriba, alejándose de la luz y del peligro inmediato, pero adentrándose en una trampa de piedra que podría convertirse en su tumba si se perdían. El túnel era empinado. El suelo estaba resbaladizo por el moho. Berenice jadeaba. Sus pulmones ardían por el esfuerzo de arrastrar el peso de Ezequiel. Tristán empujaba desde atrás. «¿Falta mucho, Ezequiel?», preguntó Berenice entre dientes. «Sigue subiendo», susurró el viejo al borde del desmayo. «Cuidado con las bifurcaciones, siempre a la derecha». Avanzaron durante 20 minutos agónicos. El sonido de la persecución se desvanecía, amortiguado por metros de roca sólida. Pero un nuevo peligro surgió. El aire se estaba volviendo escaso. «Y caliente». «Mamá, huele a humo», dijo Amara tosiendo. Berenice olfateó, era cierto, humo de leña o algo peor. «Están fumigando», dijo Ezequiel con voz débil. «Están metiendo humo en los túneles para obligarnos a salir. Saben que hay conductos. Griselda no es estúpida». El pánico amenazó con paralizar a Berenice. Si el humo los alcanzaba en ese espacio confinado, morirían asfixiados en minutos. «¡Más rápido!», gritó Berenice, redoblando el esfuerzo. Sus manos sangraban por el roce de la cuerda. Llegaron a una bifurcación. ¿Derecha o izquierda? «¡Derecha!», recordó Berenice la instrucción. Giraron a la derecha. El túnel se estrechaba. Tuvieron que ponerse a gatas. El trineo de Ezequiel rascaba contra las paredes de roca. De repente, Dante, que iba adelante con la linterna, se detuvo en seco. «¡Mamá! ¡No hay salida!», gritó el niño. Berenice se congeló. Se arrastró hasta el frente, pasando por encima de Ezequiel. Dante tenía razón. El túnel terminaba en una pared de ladrillos antiguos. Un muro ciego. «¡Ezequiel!», Berenice sacudió al viejo. «¡Hay un muro! ¡Nos equivocamos!». Ezequiel abrió los ojos con dificultad. «No, es un muro. Es la puerta del horno. Tienes que empujar el ladrillo central, el que tiene la marca del martillo». Berenice buscó frenéticamente con la luz de la linterna. Había cientos de ladrillos. El humo comenzaba a llegar, una neblina gris que picaba en los ojos y la garganta. Paloma comenzó a llorar de nuevo. «Busquen un ladrillo con un dibujo de un martillo», ordenó Berenice a los niños. 8 manos buscaban desesperadamente en la pared rugosa. «Aquí», gritó Amara. Señaló un ladrillo cerca del suelo, casi invisible bajo una capa de hollín. Tenía grabado un pequeño martillo y un pico cruzados. Berenice se preparó para empujar, pero Ezequiel la detuvo con una mano en su brazo. «Espera», dijo el viejo aguzando el oído. «Escucha». Del otro lado del muro se oían voces masculinas, risas. «Sao seguro que salen por aquí, jefe. Es la única chimenea vieja. Los esperamos como a ratas en una trampa». Berenice sintió que el mundo se le venía encima. Griselda había enviado hombres a vigilar la salida. Estaban rodeados. Atrás, el humo mortal. Adelante, los captores. Estaban atrapados, sin salida, sin esperanza. Berenice miró a sus hijos, sus caras sucias, sus ojos llenos de confianza en ella. No podía fallarles. No hoy. Miró la estatua de Esmeralda que Ezequiel aún abrazaba y recordó las palabras del viejo. «El guardián no es solo piedra». «Ezequiel», susurró Berenice, acercándose al oído del anciano.
Usted dijo que esta estatua tiene magnetita y dijo que los túneles amplifican el sonido. Sí, si rompemos el muro y usamos la estatua para golpear el metal de la puerta del horno, ¿qué pasará? Ezequiel sonrió, entendiendo el plan suicida. Si golpeas el resonador de la chimenea con la magnetita, crearás una onda de choque sónica. Los dejarás sordos y desorientados por unos minutos, pero el muro tendremos que derribarlo a patadas. Berenice asintió. Se volvió hacia Tristán. Hijo, toma la estatua. Es pesada, pero necesito que seas fuerte. Cuando yo tire el muro, golpeas el metal con todas tus fuerzas. ¿Entendido? Tristán tomó el ídolo negro, sus músculos tensos. Asintió, tragando saliva. Amara, Dante, cuando el muro caiga, corran hacia el bosque y no miren atrás. Yo los alcanzaré. Berenice se colocó de espaldas al muro de ladrillos, apoyando sus pies contra el suelo para hacer palanca. A la cuenta de 3, 1, 2. El humo ya les nublaba la vista. Tosían. Era ahora o nunca. 3. Berenice empujó con una fuerza sobrenatural, nacida de la desesperación absoluta de una madre. Los ladrillos viejos, debilitados por el tiempo, crujieron y se dieron hacia afuera, con un estruendo de cascotes cayendo. La luz de la luna entró de golpe, cegándolos momentáneamente. Las siluetas de dos hombres armados se recortaron contra el cielo nocturno, sorprendidos por la explosión de la pared. ¡Ahora, Tristán! El niño saltó a través de la brecha, levantando la estatua de Esmeralda por encima de su cabeza como un guerrero antiguo, y la estrelló contra el marco metálico de la vieja chimenea de fundición. ¡Gong! El sonido no fue solo ruido, fue una vibración física que golpeó el pecho de todos los presentes. Los dos guardias soltaron sus armas y se llevaron las manos a los oídos, gritando de dolor, cayendo de rodillas, mareados por la frecuencia sónica. ¡Corran!, aulló Berenice, arrastrando el trineo de Ezequiel a través de los escombros hacia el aire libre, hacia la noche fría y estrellada. Estaban afuera, pero la pesadilla estaba lejos de terminar, porque ahora, bajo la luz de la luna, Griselda los vio desde abajo, desde la entrada de la mina, y esta vez no enviaría a sus hombres. Esta vez, ella misma subía la colina, con un revólver plateado brillando en su mano. El enfrentamiento final se acercaba, y solo uno de los dos bandos saldría de esa montaña con vida. El eco metálico del gong sónico se disipó lentamente en la vastedad de la noche serrana, dejando tras de sí un zumbido persistente en los oídos de Berenice y sus hijos. Los dos guardias que custodiaban la chimenea seguían en el suelo, retorciéndose y desorientados, incapaces de ponerse en pie. Era su oportunidad. «Hacia el bosque, rápido», ordenó Berenice, señalando la línea oscura de pinos que bordeaba la cresta de la colina. Tristán, aún sosteniendo la pesada estatua del guardián, corrió delante, abriendo camino entre los matorrales espinosos. Amara llevaba a Dante de la mano, prácticamente arrastrándolo, mientras Berenice hacía un esfuerzo sobrehumano para tirar del trineo improvisado donde yacía Ezequiel. El viejo minero estaba pálido como la cera, apretando los dientes para no gritar cada vez que el trineo golpeaba una roca. El aire frío de la montaña era un bálsamo para sus pulmones llenos de humo, pero la adrenalina no les permitía descansar. «¡Allí están! ¡En la cima!». La voz chillona de Griselda cortó el viento nocturno. Berenice miró hacia abajo. A unos 300 metros, en la base de la colina iluminada por los faros de las camionetas, vio la silueta de su suegra. Griselda no estaba sola. 3 hombres más la seguían armados con escopetas. Y lo peor, Griselda apuntaba hacia arriba con su revólver plateado. ¡Bang! Un disparo resonó en el valle. La bala silbó inofensivamente a varios metros de ellos, golpeando una roca, pero el mensaje era claro. No dudaban en matar. «¡No paren!», gritó Berenice, redoblando el paso. Sus botas resbalaban en la hierba mojada. Se adentraron en la espesura del bosque. La oscuridad allí era casi total, apenas rota por los rayos de luna que se filtraban entre las copas de los árboles gigantes.
Las ramas les azotaban la cara, las espinas rasgaban su ropa, pero seguían avanzando, impulsados por el terror puro. «Ezequiel», jadeó Berenice, «¿a dónde vamos? No podemos correr eternamente con usted así». El anciano abrió un ojo, luchando contra la inconsciencia. «La cabaña del vigía», susurró. «Está cerca del acantilado. Hay un montacargas viejo para bajar mineral al río». Berenice asintió. Conocía las leyendas de un antiguo sistema de transporte que llevaba el mineral directamente a las barcazas en el río, kilómetros más abajo. Si el montacargas aún existía, podría ser su única vía de escape real. Avanzaron durante 10 minutos más, guiados por el instinto de Ezequiel y la desesperación. Finalmente, el bosque se abrió en un claro al borde de un precipicio vertiginoso. Abajo, muy abajo, se oía el rugido del río crecido por la tormenta. Y allí estaba, una pequeña caseta de madera podrida, colgada precariamente sobre el abismo, y una estructura de cables de acero que se perdía en la oscuridad del descenso. «Ahí», señaló Tristán. Corrieron hacia la caseta. Berenice dejó el trineo de Ezequiel en el suelo y examinó el mecanismo. Era una plataforma de madera suspendida por cables, mucho más rudimentaria que el ascensor de la mina. Funcionaba por gravedad y contrapeso. «Suban a los niños», ordenó Ezequiel, su voz apenas un hilo. «Yo me quedaré aquí». «No», Berenice se negó rotundamente. «Usted viene con nosotros». «Soy un lastre, niña. Ellos me alcanzarán antes de que logres bajarme. Si me quedo, puedo retrasarlos». «Usted no puede ni caminar. ¿Cómo va a retrasarlos?» Ezequiel metió la mano en su chaqueta raída y sacó un cartucho de dinamita, viejo y sudoroso, con una mecha corta. «Tengo esto. Lo guardé durante 40 años para una ocasión especial. Si vuelan el puente de acceso, no podrán seguirlos». Berenice miró el explosivo con horror. «No voy a dejar que se suicide. Tristán, ayúdame a subirlo». Entre los dos, cargaron al viejo, que pesaba poco más que un saco de huesos, y lo depositaron en la plataforma de madera. Subieron a Amara, Dante y Paloma. La plataforma crujió alarmantemente bajo el peso. «Mamá, no cabemos todos», gritó Amara. La plataforma era pequeña, diseñada para mineral, no para 6 personas. Berenice miró el mecanismo de freno. Alguien tenía que soltar la palanca desde afuera para que la plataforma bajara. Y alguien tenía que quedarse. El corazón se le rompió en 1000 pedazos. Miró a Tristán. El niño entendió la mirada de su madre. Dejó la estatua del guardián en la plataforma y saltó a tierra firme. «Yo la soltaré, mamá. Tú baja con ellos». «No», gritó Berenice agarrándolo del brazo. «Ni lo sueñes. Yo me quedo. Tú cuidas a tus hermanos. Eres el hombre de la casa ahora». «Mamá, no», lloraron Amara y Dante al unísono. «Escúchenme bien». Berenice los miró con ojos llenos de lágrimas, pero firmes como el acero. «Van a bajar. Van a buscar a la policía en el pueblo del río. Le darán al comisario los papeles que tiene Ezequiel. Y volverán por mí. ¿Entendido?» Antes de que pudieran protestar, una bala impactó en la madera de la caseta, haciendo volar astillas cerca de la cara de Berenice. «Ahí están», gritó uno de los perseguidores, saliendo del bosque a menos de 50 metros. No había tiempo para despedidas largas. Berenice besó la frente de Tristán, empujó al niño dentro de la plataforma a la fuerza y soltó el freno de seguridad con una patada violenta. La plataforma se sacudió y comenzó a deslizarse por el cable hacia el abismo negro. «¡Mamá!», gritaron los 4 niños mientras desaparecían en la oscuridad. Berenice se quedó sola en el borde del acantilado, con el viento helado golpeándole la cara y el sonido de las botas de sus perseguidores acercándose a su espalda. Se giró lentamente para enfrentarlos. No tenía armas, no tenía fuerzas, pero tenía una rabia que ardía más fuerte que cualquier fuego. Griselda emergió de entre los árboles, respirando con dificultad, su traje de diseñador manchado de barro, el revólver en su mano temblando de furia. «¿Dónde están?», siseó la anciana mirando la plataforma vacía y el cable vibrando. «Lejos de ti, bruja», escupió Berenice. Griselda soltó una carcajada histérica.
Lejos, solo he retrasado lo inevitable. Corten el cable, ordenó a sus hombres. Berenice sintió que el mundo se detenía. Uno de los hombres sacó un machete y se acercó al poste de anclaje del cable de acero. Si lo cortaba, sus hijos caerían cientos de metros hacia una muerte segura en las rocas del río. «¡No!», gritó Berenice lanzándose sobre el hombre del machete como una leona. Lo golpeó, arañó, mordió. La desesperación le dio la fuerza de 10 hombres. El hombre, sorprendido por la ferocidad del ataque, tropezó y cayó al suelo, soltando el machete. Berenice lo agarró, pero otro de los guardias la golpeó con la culata de su escopeta en la espalda. Berenice cayó de bruces en el barro, el dolor estallando en su columna. Griselda se acercó y le puso la bota en la mano para inmovilizarla. «Patética», dijo la suegra apuntándole a la cabeza. «Creíste que podías ganar. Siempre fuiste una ilusa. Roberto se casó contigo por lástima, y ahora morirás por estupidez». Berenice miró el cañón del arma. Cerró los ojos, rezando para que la plataforma ya hubiera llegado abajo. «¡Corten el cable, idiotas!», gritó Griselda de nuevo sin quitar la vista de Berenice. El guardia recuperó el machete y levantó el brazo para dar el golpe final al cable de acero tensado. Pero el golpe nunca llegó. Un silbido cortó el aire. ¡Fiu! Y luego un golpe seco. ¡Zunk! El guardia del machete soltó un grito ahogado y se desplomó hacia adelante. Una flecha de madera tosca, con plumas de búho, le atravesaba el hombro, clavándolo contra el poste de madera. Griselda giró la cabeza sorprendida. «¿Qué demo?» Desde la espesura del bosque, sombras comenzaron a emerger. No eran policías, no eran soldados. Eran figuras silenciosas, vestidas con ropas oscuras y capuchas, portando arcos y herramientas de minería antiguas. Picos, palas, barras de hierro. Eran docenas. «¿Quiénes son ustedes?», gritó Griselda retrocediendo, el miedo finalmente asomando en su rostro de piedra. Una figura dio un paso adelante. Era una mujer anciana, con el rostro curtido por el sol y las manos fuertes de quien ha trabajado la tierra toda su vida. «Somos los hijos de los 12», dijo la mujer con voz grave. «Los hijos de los mineros que tú enterraste vivos, Griselda. Ezequiel nos llamó». Berenice abrió los ojos, incrédula. «¿Ezequiel los llamó? ¿Cuándo?». Entonces recordó la sirena. El «wuuu» no era solo para asustar a los guardias, era una señal, una llamada a las familias del pueblo que nunca olvidaron, que nunca perdonaron y que vivían esperando la señal de que el viejo capataz seguía vivo. «Mátenlos», chilló Griselda a sus 2 guardias restantes. Pero los hombres, viendo la multitud silenciosa y armada que los rodeaba, bajaron las armas. No eran estúpidos, eran mercenarios, no suicidas. Griselda se quedó sola. La mujer anciana se acercó a Berenice y la ayudó a levantarse con una delicadeza sorprendente. «Tus hijos llegaron a salvo abajo, niña. Mis nietos los estaban esperando en el río con botes. Ezequiel lo planeó todo. Sabía que tú los protegerías hasta el final». Berenice miró a Griselda. La poderosa magnate estaba ahora temblando, rodeada por el pueblo que había explotado y despreciado durante décadas. «Esto no ha terminado», dijo Griselda, tratando de mantener su arrogancia. «Tengo abogados, tengo jueces en mi bolsillo. Ustedes no son nadie». Berenice se limpió la sangre de la boca. Se acercó a su suegra cojeando hasta quedar cara a cara. Le quitó el revólver de la mano temblorosa sin que Griselda opusiera resistencia. «No, Griselda, no tienes a nadie. Y ahora vas a escuchar el secreto que mi marido murió por proteger». Berenice se volvió hacia la multitud. «Traigan a Ezequiel», pidió, sabiendo que el viejo no había bajado en la plataforma. 2 hombres robustos salieron de entre los árboles cargando a Ezequiel en una camilla real. El viejo minero sonreía, a pesar del dolor. En su regazo sostenía una carpeta de cuero que había sacado de un escondite en la caseta del vigía antes de que llegaran. «Aquí está», dijo Ezequiel levantando la carpeta. «La confesión firmada por el ingeniero que saboteó la mina bajo tus órdenes, Griselda, y el testamento original de tu padre, donde te deshereda por tu crueldad
y deja todo al sindicato de trabajadores y a su nieto ilegítimo. Mi hijo, el padre de Roberto. Griselda palideció hasta parecer un cadáver. Mientes, susurró. Y hay más, dijo Berenice, tomando la palabra. El guardián, esa estatua que tanto querías, no es solo valiosa por las esmeraldas. Berenice miró a Ezequiel, quien asintió. La estatua es la llave, explicó el viejo. La llave para abrir la bóveda geológica que está debajo de la mina. Una bóveda natural llena no de oro, sino de litio, el mineral del futuro, y pertenece a este pueblo, no a ti. El sonido de sirenas policiales comenzó a subir desde el valle, esta vez sirenas reales. La Policía Federal, alertada por la llamada anónima de los pobladores, llegaba para poner fin a la tiranía de Griselda. Pero la villana tenía un último as bajo la manga. Aprovechando la distracción de todos al escuchar las sirenas, Griselda sacó un pequeño control remoto de su bolsillo. «Si yo no puedo tenerlo, nadie lo tendrá», gruñó con una mueca de locura. Era un detonador. Había minado la entrada de la mina con explosivos plásticos mientras sus hombres perseguían a Berenice. Si apretaba el botón, la montaña se vendría abajo, enterrando la evidencia, la mina y posiblemente a todos los que estaban en la cima debido al deslizamiento de tierra. «¡Suelta eso!», gritó Berenice, apuntándole con el revólver que le había quitado. «Dispara, nuera querida», desafió Griselda con el dedo sobre el botón rojo. «Dispara y volamos todos juntos». El tiempo se congeló. Berenice tenía la vida de docenas de personas y el legado de su esposo en la punta de sus dedos. Disparar a matar o intentar dialogar con una psicópata. La tensión era insoportable, el viento aullaba, el dedo de Griselda temblaba sobre el detonador. Berenice respiró hondo, miró a los ojos de la mujer que le había quitado todo y tomó una decisión que cambiaría su destino para siempre. Bajó el arma. «No voy a matarte, Griselda, no me convertiré en ti». Griselda sonrió triunfante. «Error, querida, grave error», y presionó el botón. Clic. Nada sucedió. Silencio absoluto. Griselda presionó frenéticamente el botón una y otra vez. «Clic, clic, clic». «¿Qué pasa, maldita sea?», gritó golpeando el control contra su mano. Ezequiel soltó una carcajada ronca desde su camilla. «La magnetita, Griselda, el pulso sónico que lanzamos con el guardián. No solo aturdió a tus hombres, frió cualquier circuito electrónico en un radio de 1 kilómetro. Tu detonador es basura». El rostro de Griselda se descompuso en una máscara de terror puro. Se dio cuenta, finalmente, de que había perdido, total y absolutamente. Berenice dio un paso adelante y le arrancó el control remoto inútil de las manos. «Se acabó, Griselda». En ese momento, los agentes federales irrumpieron en el claro, con las armas en alto. «Policía, todos al suelo». Griselda intentó correr hacia el acantilado, quizás pensando en saltar antes que ir a la cárcel, pero Berenice la agarró por el cuello de su chaqueta de marca y la tiró al suelo con fuerza. «Tú no te vas a ninguna parte», dijo Berenice, inmovilizándola. «Vas a pagar por cada lágrima de mis hijos». Mientras los policías esposaban a Griselda, que gritaba insultos y amenazas vacías, Berenice miró hacia el río. Vio una luz parpadear 3 veces desde la orilla lejana. Era la señal. Sus hijos estaban a salvo. Se dejó caer de rodillas, agotada, llorando por primera vez en toda la noche, pero eran lágrimas de alivio. Había terminado. La pesadilla había terminado. O al menos, eso creía. Porque mientras subían a Griselda a la patrulla, Ezequiel llamó a Berenice con un gesto. Su rostro estaba serio de nuevo. «Berenice, hay algo más que debes saber. Algo sobre el guardián que no le dije a nadie, ni siquiera a Roberto». Berenice se acercó, sintiendo un nuevo nudo en el estómago. «¿Qué es, Ezequiel?». El viejo miró hacia las estrellas. «La estatua no solo abre la bóveda. La estatua es una advertencia. Lo que hay ahí abajo, el litio, está protegido por algo más que roca. Hay una razón por la que mis antepasados sellaron esa mina mucho antes de que llegara tu suegro, y acabamos de despertarlo con la sirena».
La tierra bajo sus pies tembló levemente. No fue un terremoto, fue como un latido profundo y lento, proveniente del corazón mismo de la montaña. ¿Qué misterio final esconde la mina La Olvidada? ¿Es una riqueza bendita o una maldición antigua? Berenice ha ganado la batalla contra su suegra, pero la guerra contra lo desconocido apenas comienza. No te pierdas el desenlace final en la próxima parte, donde la verdad saldrá a la luz y el destino de Berenice se sellará para siempre. El temblor bajo las botas de Berenice fue sutil, casi imperceptible, como el ronroneo de un gato gigante dormido bajo kilómetros de granito. Pero para Ezequiel, aquel movimiento tectónico tenía un significado aterrador. El viejo minero aferraba la mano de la viuda con una fuerza desesperada, sus ojos ciegos fijos en un horizonte que solo él podía ver. «Tenemos que sellarla de nuevo, Berenice», susurró con voz trémula. «El litio es real, la riqueza es real, pero el costo es demasiado alto». La Policía Federal terminaba de asegurar el perímetro. Griselda, esposada y despojada de su máscara de arrogancia, gritaba incoherencias desde el asiento trasero de la patrulla, prometiendo venganza y fuego. Pero nadie la escuchaba ya. El pueblo, los hijos de los 12, rodeaban a Berenice y a Ezequiel como una guardia pretoriana, silenciosa y respetuosa. Berenice miró hacia abajo, hacia el valle donde el río serpenteaba como una cinta de plata bajo la luna. Sus hijos estaban a salvo allí. Eso era lo único que importaba. Pero las palabras de Ezequiel le helaban la sangre. «¿De qué habla, Ezequiel? ¿Qué despertamos?», preguntó ella, arrodillándose junto a la camilla. «Gases», confesó el viejo, con una mueca de dolor. «La bóveda de litio está en una cámara magmática inactiva, o eso creíamos. La sirena sónica, la vibración, pudo haber fracturado el sello natural. Si el gas escapa, no solo matará a quienes entren, envenenará el valle entero. El agua, la tierra, todo morirá». Berenice sintió que el mundo giraba. Habían ganado la libertad, pero ¿a qué precio? Habían salvado a sus hijos de una abuela cruel solo para condenarlos a un desastre ecológico. ¿Cómo lo detenemos? «Hay una válvula maestra», dijo Ezequiel. «En el nivel más profundo, bajo el pozo del ascensor. Mi padre la construyó como un seguro de vida. Pero hay que girarla manualmente. Y el ascensor está muerto». Berenice se puso de pie, mirando hacia la entrada de la mina, ahora iluminada por los reflectores de la policía. «No está muerto», dijo ella, recordando la manivela, el esfuerzo, el sudor. «Lo subimos a mano una vez. Podemos bajarlo de nuevo. Es un suicidio, niña. El aire abajo ya debe estar viciado». «Tengo máscaras en el camión de bomberos», intervino un hombre joven vestido con el uniforme de los bomberos voluntarios del pueblo. Había escuchado la conversación. «Y tanques de oxígeno». Berenice miró al bombero, luego a Ezequiel, y finalmente hacia el valle donde dormían sus hijos. «Voy a bajar», sentenció. «Yo voy contigo», dijo el bombero joven. «Mi abuelo murió en esa mina. Es hora de terminar esto». Ezequiel negó con la cabeza, llorando. «Berenice, Roberto no querría esto. Eres libre, tienes los papeles. Vete. Deja que la montaña decida. Si me voy y el valle muere, ¿de qué sirve la libertad?», respondió ella con una serenidad que la asustó a ella misma. «Roberto murió por la verdad. Yo viviré por el futuro». La operación se montó en minutos. La policía intentó detenerlos, alegando que era una zona de crimen, pero la multitud de lugareños formó una barrera humana impenetrable. «Es nuestra mina», decían. «Es nuestra decisión». Berenice se equipó con un traje ignífugo prestado que le quedaba grande, un casco con linterna y un tanque de oxígeno pesado en la espalda. El bombero, que se llamaba Mateo, la ayudó a ajustar la máscara. «Solo tenemos 30 minutos de aire», advirtió Mateo. 15 para bajar, 5 para girar la válvula, 10 para subir. Si tardamos más, nos quedamos ahí. Entraron en la sala de máquinas destrozada. El olor a quemado y a ozono aún flotaba en el aire. El ascensor colgaba vacío sobre el abismo, como una boca hambrienta esperando ser alimentada,
Esta vez no había manivela manual que valiera. Necesitaban gravedad. «Cortaremos el freno», dijo Mateo. «Caeremos rápido. Frenaremos con la palanca de emergencia manual de la cabina antes de tocar fondo. Es arriesgado». «Hazlo», ordenó Berenice subiendo a la jaula metálica. Mateo golpeó el perno del freno con un mazo. ¡Clang! La jaula se desplomó. La caída fue vertiginosa. El estómago de Berenice se le subió a la garganta. El viento silbaba en sus oídos a pesar del casco. Las paredes del pozo pasaban como un borrón de piedra negra y húmeda. «¡Ahora!», gritó Mateo. Ambos tiraron de la palanca de freno dentro de la cabina. Las zapatas de hierro chirriaron contra los rieles guía, lanzando una lluvia de chispas que iluminó el descenso infernal. La jaula se sacudió violentamente, desacelerando con brusquedad, pero sin detenerse del todo. ¡Boom! Aterrizaron en el fondo. El impacto los tiró al suelo, pero estaban vivos. «¡Aire!», gritó Mateo, señalando su medidor. Berenice se levantó. El haz de luz de su casco cortó la oscuridad. Estaban en el nivel prohibido. El aire aquí abajo era denso, visible, una neblina amarillenta que reptaba por el suelo. El gas. «La válvula está al final del túnel principal», indicó Berenice, recordando las instrucciones de Ezequiel. Detrás de una puerta con el símbolo del sol. Corrieron. Sus pasos retumbaban en la galería desierta. Pasaron junto a vagones volcados hace décadas, herramientas abandonadas, botas viejas, los restos de los 12 mineros que nunca volvieron a casa. Berenice sintió una presencia, no de fantasmas, sino de memoria. Estaban acompañados. Llegaron a la Puerta del Sol. Era una compuerta circular de acero macizo, cubierta de óxido. En el centro, una rueda de válvula del tamaño de un volante de camión. «¡Ayúdame!», gritó Berenice. Agarraron la rueda. Estaba atascada, soldada por el tiempo y la humedad. «¡No gira!», jadeó Mateo empujando con todo su peso. El gas subía. Ya les llegaba a las rodillas. Los medidores de oxígeno pitaban. 20 minutos. «Tiene que girar», lloró Berenice de frustración. «¡Por mis hijos!», golpeó la válvula con una llave inglesa que traía en el cinturón. «¡Clang! ¡Clang!». Nada. Entonces, Berenice vio algo en el suelo, una palanca de hierro tirada entre los escombros. Pero no era una palanca cualquiera. Tenía grabado un nombre en el mango de madera podrida. Ezequiel. Era la herramienta del viejo capataz, la que usó el día del derrumbe. Berenice la tomó. Sintió una extraña calidez en el metal frío. «Mateo, haz palanca aquí y yo empujaré». Encajaron la barra en los radios de la rueda. «A la 1, a las 2, a las 3». Empujaron. Sus músculos gritaban, sus pulmones ardían. Y entonces, con un gemido que sonó como el lamento de la tierra misma, la válvula cedió. «¡Creek!». Giró una vuelta, 2 vueltas. Un silbido agudo de presión liberada resonó detrás de la puerta. El gas del suelo comenzó a ser succionado hacia unos conductos laterales. El sistema de purga de emergencia funcionaba. «¡Lo hicimos!», gritó Mateo. Pero la victoria duró poco. El temblor volvió. Más fuerte esta vez. Rocas comenzaron a caer del techo del túnel. «La mina se está cerrando», gritó Mateo. El cambio de presión desestabilizó la galería. «¡Corra!». Corrieron de vuelta hacia el ascensor. El suelo se agrietaba bajo sus pies. El estruendo era ensordecedor. Llegaron a la jaula. «¡Subir! ¿Cómo subimos?», gritó Berenice. El motor de arriba estaba muerto. No había quien tirara de ellos. Mateo miró hacia arriba. «El contrapeso», dijo. «Si soltamos el lastre de la cabina, el contrapeso nos subirá disparados. Pero será un viaje violento». «Hazlo». Mateo activó el mecanismo de liberación del suelo falso de la jaula, donde solían cargar mineral extra para equilibrar. Toneladas de rocas cayeron al vacío bajo ellos. La jaula, ahora liviana como una pluma, salió disparada hacia arriba, impulsada por el contrapeso gigante que bajaba por el otro lado. Subieron a una velocidad aterradora. La gravedad los aplastaba contra el suelo. «¡Sujétese!», gritó Mateo. Vieron la luz de la superficie acercándose rápidamente, demasiado rápido. Si no frenaban,
se estrellarían contra el techo de la sala de máquinas. «¡El freno!», gritó Berenice. Ambos se colgaron de la palanca de freno manual de nuevo. Las chispas volaron. El metal gritó. La jaula desaceleró, chillando, vibrando, a punto de desintegrarse. ¡Bam! El ascensor se detuvo a medio metro del techo de hormigón. Quedaron colgando, balanceándose, mareados y golpeados. Abajo, el pozo de la mina rugió una última vez y colapsó sobre sí mismo. Una nube de polvo negro subió por el hueco, pero el gas venenoso había sido contenido. La mina se había tragado su propio secreto para siempre. Berenice se quitó la máscara jadeando, buscando aire limpio. Miró a Mateo, que sonreía con la cara llena de hollín. Estaban vivos. Desde abajo, desde la sala de máquinas, escucharon gritos de júbilo. «¡Están vivos! ¡Subieron!». Los bomberos bajaron una escalera y los ayudaron a salir de la jaula destrozada. Cuando Berenice pisó suelo firme, las piernas le fallaron. Cayó en brazos de una mujer del pueblo que la sostenía como a una hija. «Lo hiciste, mujer valiente. Lo hiciste». Ezequiel estaba allí, llorando abiertamente en su camilla. «Cerraste la herida», dijo el viejo. «La montaña descansa ahora, y los muertos también». Berenice miró sus manos, sucias, ensangrentadas, temblorosas. Había bajado al infierno y había vuelto. No por oro, no por litio, sino por la vida misma. Un oficial de policía de alto rango se acercó a ella. Tenía una expresión seria, pero respetuosa. «Señora Berenice, tenemos que hablar». Berenice se tensó. ¿La arrestarían por allanamiento? ¿Por destruir la mina? «¿Qué pasa, oficial?». El policía le entregó un teléfono satelital. «Es el fiscal general del estado. Quiere hablar con usted». Al parecer, la carpeta que entregó el señor Ezequiel ha causado un terremoto político en la capital. Griselda no solo está acusada de fraude, está acusada de crímenes de lesa humanidad. Y usted es la testigo principal y la heredera legal de todo. Berenice tomó el teléfono. Escuchó la voz al otro lado, confirmando que la pesadilla legal había terminado. La fortuna de Griselda, construida sobre sangre y mentiras, sería congelada y redistribuida. Y la parte que correspondía legítimamente a Roberto, y por ende a ella y a sus hijos, era inmensa. Pero Berenice no sentía euforia por el dinero. Sentía paz. «Gracias», dijo al teléfono y colgó. Se volvió hacia Ezequiel. «¿Y el guardián?», preguntó en voz baja. La estatua de Esmeralda había quedado abajo en el túnel cuando corrieron. Ezequiel sonrió, una sonrisa de paz absoluta. Está donde debe estar, vigilando la puerta. Nadie volverá a entrar allí, Berenice. El litio se queda en la tierra. Esa riqueza no era para nosotros. Nuestra riqueza está allá abajo en el río, señaló hacia el valle. En ese momento, el sol comenzó a salir sobre las montañas. Los primeros rayos dorados disiparon la tormenta y la oscuridad, y allá abajo, subiendo por el sendero, venía un grupo de personas. Eran sus hijos. Tristán corría adelante, seguido de Amara, Dante y un policía que cargaba a Paloma. Habían subido desde el río al ver que el peligro había pasado. «¡Mamá!». El grito de Tristán resonó en la mañana clara. Berenice corrió hacia ellos, olvidando el dolor, el cansancio, todo. Se encontraron a mitad de camino en un abrazo colectivo que pareció durar una eternidad. Lloraron, rieron, se besaron. Estaban sucios, heridos, traumatizados, pero estaban juntos y eran libres. El pueblo entero aplaudió desde la cima. No aplaudían a una millonaria, aplaudían a una madre. Pero la historia de Berenice no termina con un abrazo. Termina con una decisión. Una decisión sobre qué hacer con el poder que ahora tiene en sus manos. Porque Griselda ha caído, pero su imperio sigue ahí, esperando un nuevo dueño. ¿Se convertirá Berenice en la nueva reina de la montaña? ¿O romperá la rueda para siempre? La respuesta y el destino final de nuestra heroína te esperan en la última parte, donde veremos cómo una noche de terror se transforma en un amanecer de esperanza eterna. No te vayas, el final te hará creer en los milagros. Antes de cerrar el último capítulo de esta increíble odisea,
quiero invitarte a reflexionar un momento. Hemos visto cómo la codicia puede destruir un alma y cómo el amor de una madre puede mover montañas, literalmente. Déjame en los comentarios tu teoría final. ¿Crees que el dinero cambiará a Berenice o usará su nueva fortuna para sanar las heridas del pasado? Y si te ha gustado esta historia de coraje y redención, no olvides suscribirte y compartirla con alguien que necesite un mensaje de esperanza hoy. Ahora respira hondo, porque el desenlace te emocionará hasta las lágrimas. El amanecer sobre la Sierra de la Plata. Aquel día no fue un amanecer cualquiera. Fue el primero en 50 años, en el que la montaña no proyectó una sombra de muerte sobre el valle, sino una sombra de protección. Berenice, sentada en la parte trasera de la ambulancia, mientras los paramédicos revisaban los rasguños de la pequeña Paloma, observaba cómo se llevaban a Griselda. La anciana villana, despojada de su imperio y de su dignidad, miraba a través de la ventanilla enrejada con una expresión vacía. Había perdido, no solo la mina, sino a su familia, su legado y su libertad. Los días siguientes fueron un torbellino vertiginoso que habría mareado a cualquier otra persona, pero Berenice ya no era la viuda asustada que había llegado bajo la lluvia. La mina la había forjado de nuevo, endureciéndola como el diamante bajo presión. Con la confesión de Ezequiel y los documentos recuperados de la cabaña del vigía, el juicio fue rápido y devastador para la defensa de Griselda. Los titulares de los periódicos nacionales gritaban la verdad que había estado enterrada durante décadas: el secreto de la mina la olvidada, fraude, asesinato y el milagro de los supervivientes. Berenice entró en la sala de juntas de la corporación minera 2 semanas después. Llevaba un traje sencillo, pero caminaba con la cabeza alta. A su lado, cojeando apoyado en un bastón de madera tallada, iba Ezequiel, limpio, afeitado y con un traje nuevo que le quedaba un poco holgado. Detrás de ellos, un ejército de abogados que ahora trabajaban para ella, la legítima heredera universal de las acciones de Roberto y, por extensión, de la mayoría de control de la empresa. Los ejecutivos, hombres de traje gris, que habían sido cómplices silenciosos de Griselda, temblaban. Esperaban despidos, gritos, venganza. Berenice se sentó en la cabecera de la mesa donde solía sentarse su suegra. Colocó las manos sobre la madera pulida y miró a cada uno de ellos a los ojos. «Señores», dijo con voz tranquila pero firme, «la era de la extracción ha terminado. Hoy comienza la era de la restitución». Esa misma tarde, Berenice firmó la orden ejecutiva más insólita en la historia de la industria. Disolvió la división de minería extractiva en la región. En su lugar fundó el consorcio ecológico Roberto y Ezequiel. La mina La Olvidada no sería reabierta para sacar litio. Sería sellada, protegida y transformada en un santuario geológico y un centro de investigación de energías renovables. La riqueza que Griselda quería arrancar de la tierra para comprar yates, Berenice la usaría para construir escuelas, hospitales y limpiar el río que la empresa había contaminado durante años. Pero la verdadera transformación no ocurrió en las salas de juntas, sino en el corazón de una familia que había estado rota. 6 meses después de aquella noche fatídica, el paisaje alrededor de la mina había cambiado radicalmente. Ya no había vallas de alambre de espino ni carteles de «prohibido el paso». En su lugar, había senderos llenos de flores silvestres y familias paseando los domingos. Berenice había comprado una antigua hacienda colonial a pocos kilómetros de la entrada de la mina, restaurándola con amor. No quería vivir lejos de allí. Esa montaña le había salvado la vida. Era el cumpleaños de Tristán. Cumplía 13 años. Ya no tenía esa mirada de adulto prematuro cargada de preocupación. Ahora reía, corría y jugaba al fútbol con los chicos del pueblo. En el jardín de la hacienda se celebraba una gran fiesta. Había mesas largas llenas de comida, pan casero, horneado con la misma receta que Ezequiel usó en la cueva, asado, frutas frescas y pasteles. Todo el pueblo estaba invitado. Los hijos de los 12 estaban allí, celebrando no solo un cumpleaños, sino el renacimiento de su comunidad. Ezequiel, ahora el abuelo adoptivo oficial de la familia,
Estaba sentado en una mecedora en el porche, con Dante y Amara a sus pies. El viejo minero les contaba historias sobre los duendes de la tierra y los tesoros que no brillan, mientras Paloma, que ya daba sus primeros pasos firmes, intentaba atrapar las mariposas que revoloteaban alrededor del bastón del anciano. «Abuelo Ezequiel», preguntó Dante con los ojos muy abiertos, «¿el guardián sigue ahí abajo? ¿Sigue despierto?» Ezequiel guiñó un ojo, su rostro iluminado por una felicidad que nunca creyó volver a sentir. «El guardián duerme, pequeño. Duerme porque sabe que ahora hay una verdadera guardiana cuidando la superficie». Berenice salió de la cocina llevando un pastel enorme con 13 velas encendidas. Todos cantaron. Al soplar las velas, Tristán miró a su madre y le susurró: «Gracias, mamá, por no rendirte, por salvarnos». Berenice abrazó a su hijo sintiendo una paz profunda. Había recuperado mucho más que dinero. Había recuperado el futuro. Sin embargo, la justicia tiene dos caras. Mientras la fiesta llenaba de música el aire de la montaña, a 300 kilómetros de distancia, en una prisión de máxima seguridad, el ambiente era muy distinto. Doña Griselda estaba sentada sola en una celda gris y fría. No había lujos, no había sirvientes. Solo una cama de metal y un pequeño televisor en la pared, protegido por una caja de acrílico. En la pantalla transmitían un reportaje especial. La periodista hablaba con entusiasmo. Y hoy, la filántropa Berenice de la Cruz inaugura el nuevo Centro de Artes y Oficios para Jóvenes en Riesgo, financiado íntegramente con la fortuna recuperada de la antigua administración corrupta. La cámara enfocó a Berenice. Estaba radiante, hermosa, rodeada de sus 4 hijos y del viejo Ezequiel, cortando una cinta roja. La gente aplaudía y vitoreaba su nombre. Griselda miró la pantalla. En su rostro, las arrugas de la amargura se marcaron profundamente. Intentó apagar el televisor, pero no tenía el control remoto. Estaba obligada a ver el triunfo de la mujer a la que llamó inútil, obligada a ver cómo su propio dinero, acumulado con tanta maldad, ahora servía para hacer el bien. Una lágrima de rabia pura rodó por su mejilla. No había castigo más cruel para su ego que ser olvidada mientras su enemiga era amada. La puerta de la celda se cerró con un golpe metálico que resonó como una sentencia final. Griselda se quedó en silencio, atrapada en la oscuridad que ella misma había creado, mientras Berenice vivía en la luz. De vuelta en la hacienda, la tarde caía suavemente, tiñendo el cielo de tonos violetas y naranjas. Berenice se alejó un momento de la fiesta y caminó hacia un lugar especial en el jardín. Allí, en medio de un lecho de rosas blancas, se alzaba un monumento singular. No era una estatua de bronce, era la vieja jaula del ascensor. La habían limpiado de óxido, pintado de un color dorado mate y cubierto de enredaderas con flores. Dentro de la jaula, protegida por un cristal, estaba la lámpara de queroseno de Ezequiel, encendida con una llama eterna alimentada por gas, y junto a ella una placa de bronce que decía: «En memoria de Roberto que buscó la verdad, y en honor a la oscuridad que nos enseñó a valorar la luz». Berenice acarició los barrotes fríos de la jaula, recordó el miedo, el frío, el hambre. Recordó el sonido de las cadenas bajando al abismo. Parecía que había sucedido en otra vida. Sintió una mano en su hombro. Era Ezequiel. «Él estaría orgulloso, niña», dijo el viejo suavemente. «Lo sé», respondió Berenice, mirando la llama eterna. «Lo siento aquí, con nosotros. ¿Te arrepientes de haber dejado el litio abajo?», preguntó Ezequiel, una pregunta que nunca le había hecho directamente. «Podrías haber sido la mujer más rica del continente». Berenice se giró y miró hacia la fiesta. Vio a Tristán riendo con una chica del pueblo. Vio a Amara enseñándole a leer a otro niño. Vio a Dante corriendo con un perro rescatado. Vio a Paloma durmiendo segura en un cochecito. «Ya soy la mujer más rica del continente, Ezequiel», dijo ella con una sonrisa sincera. «Tengo todo lo que el dinero no puede comprar. Tengo paz. Tengo a mi familia unida. Y tengo la certeza de que cuando ponga la cabeza en la almohada esta noche, dormiré tranquila». Una brisa fresca bajó de la montaña,
trayendo el aroma de los pinos y la tierra húmeda. La mina, allá arriba, permanecía silenciosa, sellada, guardando sus secretos y su poder para otra era, quizás para nunca. El guardián de ojos de esmeralda seguía allí en la oscuridad, vigilando la frontera entre la codicia y la naturaleza. Pero arriba, bajo las estrellas, otra guardiana vigilaba algo mucho más precioso. Berenice tomó el brazo de Ezequiel y juntos regresaron a la luz de la fiesta, donde la música, las risas y el amor celebraban el triunfo definitivo de la vida sobre la muerte. Y así, la viuda que buscó refugio en una tumba de piedra terminó construyendo un castillo de esperanza. Porque a veces, solo cuando bajamos al fondo del abismo, encontramos las alas para volar hacia el cielo.